Ya mis niños, buen día nuevamente. Como les estaba diciendo, hoy día vamos a tener esta última clase previo a nuestra evaluación de la próxima semana. Ya les recuerdo que el miércoles 9 de septiembre vamos a tener una evaluación sobre función lineal y cuadrática, ya que es lo que estuvimos trabajando este último tiempo. Recuerden que ya veníamos haciendo una línea de funciones y nos concentramos en estas dos que son esenciales para lo que ustedes ya van a ver en su próxima prueba, ya en la PDT. El objetivo que tengo para hoy día es que podamos sintetizar. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que podamos recordar características, que podamos ir hablando de los elementos que voy necesitando tener, en ejercicios que vienen planteados para que ustedes me vayan ayudando a resolver. Vienen resueltos, pero antes de mostrar la respuesta, quiero que podamos ver si es que a alguien se le ocurre alguna idea mejor. ¿Ya? Avancemos. Tengo una pregunta de prueba. Si ustedes la miran, no veo ningún número. Entonces uno podría decir, chuta, estoy acostumbrado a los números. Pero como ustedes me lo han pedido, profe, hagamos preguntas que sean de álgebra, que vengan con incógnitas, que sean letras, no solamente numéricos, como entrenándolo en ese sentido. Y aquí estamos. Vamos a leer el problema. Dice, el nivel del agua de un estanque cilíndrico recto, o sea, es como un tubo hacia arriba, ¿verdad? Era originalmente H metros, ¿ya? O sea, iniciada la semana yo tenía H metros. ¿Cuánto es H? No lo sé, pero eso es lo que yo iba teniendo desde un comienzo. Y baja Q metros cada semana. Entonces yo tengo que leer y decir, ¿cuál de las siguientes expresiones me da la relación entre el nivel de agua que va bajando con las semanas transcurridas? El enunciado verbal a mí me nombra cuál es la incógnita. La incógnita X, ¿verdad? Es la cantidad de litros que va bajando semana a semana, ¿cierto? Las semanas que van pasando. Entonces, vamos mirando. Tenemos, al inicio habían H metros. O sea, yo sé que el estanque contenía tantos litros de agua. Y me dicen que baja Q metros cada semana. Si me están diciendo Q metros, quiere decir que ese es un valor fijo. Y si ustedes me dicen, pucha, profe, pero me complico, asignémosle un número. Pensemos que H vale 20, ¿cierto? En vez de decirme a mí que el estanque tenía H metros, digamos, no, originalmente tenía 20 metros de agua, ¿verdad? 20 metros de agua. Y baja 2 litros de agua semanal. Entonces, ¿con qué expresión yo podría reemplazar? Decir, lo que va bajando. ¿Por qué yo lo puse con negativo adelante? Porque estoy diciendo que el agua va a ir disminuyendo. Por lo tanto, va a ir en descenso. H es la cantidad original de metros de agua que había. Q es la cantidad de metros de agua que va descendiendo. Y X son la cantidad de semanas que se demora. Por lo tanto, la expresión que me podría ayudar es la siguiente. Lo original, irle descontando tantos litros por semana. Entonces lo estamos diciendo verbal. Al comienzo, al original, le voy descontando, bajando, o sea, negativo, porque digo que va en descenso, tantos litros, ¿cierto? Tantos metros de agua, perdón, Q, por la cantidad de semanas que se demora en, obviamente, vaciarse este estanque. Por lo tanto, la respuesta correcta fue la letra B. Miremos la letra A. ¿Por qué no podría ser? Porque yo debo leer el problema. Si H fuera negativo, quiere decir que el estanque estaba vacío y bajo tierra, por ejemplo. Y a mí me están diciendo que originalmente
el estanque tenía tanta cantidad de metros de agua. O sea, este H es un valor positivo, ¿verdad? ¿Qué otro valor yo podría descartar? Si analizo ese primer paso, si la cantidad de metros de agua H era positivo, ¿cuál automáticamente queda fuera? Puede ser la E o no. Claro, la E queda fuera, ¿cierto? ¿Por qué? La C igual. La C igual, ¿verdad? Y la A también. Entonces nosotros si leemos y decimos originalmente H metros, positivo. Por lo tanto, cualquiera de ellas que involucre a la H negativa queda fuera. Entonces yo puedo decir que esa no, esa no, esa no, ¿verdad? Entonces podría tambalear entre la B o la D, pero leo el encabezado. Originalmente H metros es el inicio, por lo tanto ese valor es fijo. El que va variando es la incógnita. Y a mí me dicen, baja Q metros cada semana. Si yo analizo la letra D, la H no puede acompañar a la variable porque H no es la cantidad de metros que se aumenta o se disminuye, sino que lo hace es la Q. Ese es el valor variable. Ese es el valor que va a ir cambiando. El H es un valor original, es una constante. Por lo tanto, yo por eso puedo descartar la letra D, porque la incógnita está acompañando a la letra incorrecta. ¿Se entiende o no? Chicos, Sí, profe. descartamos A, C y E porque vimos encabezado que la letra era negativa y no nos sirve. La cantidad de metros de agua inicial tenía que ser positiva porque era el valor de inicio. Eso nos decía el problema. ¿Ok? Como vieron, no hicimos ningún cálculo. Solo debíamos leer. ¿Ya? Problema de álgebra. Avancemos un poquito. Dice, en la figura se muestran tres funciones que representan el costo de peras, plátanos y manzanas respectivamente. Eso quiere decir que la función f habla de las peras, la función g habla de los plátanos y la función h habla de las manzanas. ¿Cuál de las afirmaciones es falsa? ¿Cómo vamos a ir procediendo nosotros? Tenemos que ir mirando, por ejemplo, los puntos que fueron marcados, ¿verdad? Ellos me sirven de referencia. Vamos viendo. Analicemos en 1 kilo, ¿cierto? ¿Cuánto cuesta el kilo de peras? El kilo de peras sale 600 pesos, ¿verdad? Porque eso es F. El kilo de manzanas, que es H, vale 400, ¿verdad? Y el kilo de plátanos, que está aquí intermedio, ¿cuánto tendría que valer? Aproximadamente. 500. 500, ¿cierto? Entonces estoy diciendo, las peras valen 400 el kilo, los plátanos valen 500 el kilo y las manzanas valen 600 el kilo, ¿verdad? No, al revés. Al Perdón. revés, profe. Claro, las peras valen 600, las plátanos 500 y las manzanas 400. Entonces, ¿el kilo de plátanos es más caro que el de manzanas? Sí. ¿Cierto? Porque el plátano dijimos que valía 500 y la manzana valía 400. Vamos analizando pregunta por pregunta, ¿cierto? Entonces ya podemos mirar que el plátano es más caro que la manzana. Entonces eso sería verdadero, ¿verdad? Verdadero. Sigamos. 2 kilos de pera valen lo mismo que 3 kilos de manzanas. Y miramos los puntos. La función f, que era las peras, 2 kilos de peras vale lo mismo que 3 kilos de manzanas. Es correcto, ¿verdad? Porque ambos Sí. relaciones valen 1200. Entonces yo diría verdadero. Veamos la tercera. Con 1200 pesos es posible comprar 5 kilos de fruta. Pero no me dice cuál fruta, ¿verdad? Entonces yo tengo que decir, es como cuando uno optimiza la plata en la casa.
Ah, ya tengo estas lucas y tengo que comprar algo. ¿Qué me alcanza? Chuta, está muy caro esto ya, pero compro esto otro mejor, porque quiero llevar fruta a mi casa. Vamos mirando. Si compro 1.200, dice, 1 kilo de manzanas vale 400, ¿verdad? Si yo compro 5 kilos de manzanas, tendría que gastar 2 lucas, ¿verdad? O sea, hasta el momento, no me deja ver el chat, chiquillos. Hasta el momento, comprar pura manzana como que no es opción, ¿verdad? Falso. Porque nosotros dijimos, ¿por qué analizamos la manzana? Porque era la más barata. Era la más económica. Entonces, si queríamos gastar poca plata, tendríamos que analizar la fruta más económica para comprar y no nos alcanzaría. Por lo tanto, tampoco nos va a alcanzar jugar con otras. Por lo tanto, por eso ella fue descartada. Porque como en el problema no nos especifica qué es fruta, ¿qué hicimos nosotros? Miramos la fruta más económica. Y como no pudimos comprar con 1.200 pesos los 5 kilos de fruta, ella sería falsa. Si a lo mejor hubiésemos pedido 3 kilos, ahí nos alcanzaba, ¿verdad? Yo estoy en la duda, ¿verdad? Así como, no, estoy mal, estoy mal. Veamos si vamos bien. Con 1.000 pesos se puede comprar 1 kilo de manzana y 1 kilo de peras. Esa es verdadera. Eso es verdadero, ¿verdad? Porque la pera vale 600 y la manzana 400. No alcanza. Y dice, el costo total de 2 kilos de cada fruta, no hay nomás, son 3.000. Es como, sumemos en total 2 kilos de cada fruta y veamos si nos da 3.000. Pero ya encontramos la que fue falsa, ¿verdad? Porque miramos la pregunta basándonos en la fruta más económica. Por lo tanto, la descartamos. Se va entendiendo que aquí yo no hice ningún cálculo. Solo tuve que mirar la expresión y recordar. Por ejemplo, estoy diciendo que 2 kilos de manzanas vale 800, ¿verdad? Y 2 kilos de plátano vale 1.000 y 2 kilos de peras valen 1.200. Ahí Ay, la suma da 3.000, po. da la suma da 3.000, ¿cierto? 1.200 más 1.000 más 800. Entonces, claro, porque ellos marcaron los puntos que correspondían. Entonces, aquí lo que nosotros hicimos fue leer el gráfico, pero debíamos recordar que primero el encabezado a mí me decía esta palabra, respectivamente. Eso significa que el orden que me dan es para cada cosa. F eran las peras, G eran los plátanos, H es las manzanas. ¿Dudas aquí, antes de que avancemos? ¿Chimuelos todos? ¿No? No. Ya, No. muchas gracias. Avancemos. Dice, antes que todo, las preguntas anteriores, ¿cierto? Ya nos dimos cuenta que eran de funciones lineales, porque la variable no estaba elevado al cuadrado, ¿cierto? Porque era en línea recta. En el caso de la segunda, por el gráfico lo podía deducir, y en el caso de la primera, por el tipo de la variable. Perdón, no lo había incluido en la presentación. Aquí, dice, se supone que un modelo para la temperatura en grados Celsius para cierto líquido vertido en un recipiente está dado por tal expresión, 90 menos 10 T, donde T es el tiempo en minutos. Entonces nosotros, antes de analizar cuál afirmación es verdadera, vamos a leer la pregunta. 90 menos 10T, lo primero que me está diciendo es mirar el valor positivo. El valor positivo es 90, ¿cierto? Quiere decir que cuando yo vertí el líquido en un recipiente, la temperatura con la que comenzó fue de 90 grados. ¿Cierto? Perdón, es que justo mi hijo me habló. Ese 90 original quiere decir, mira, yo vertí el líquido y le tomé la temperatura. Y me fijé que la temperatura con la cual vertí el líquido fue de 90 grados. ¿Y qué quiere decir? Entonces la 2 es verdadera. La 2 es verdadera, ¿verdad? El líquido fue vertido a 90 grados. Y analicemos este menos 10. ¿Qué querrá decir este menos 10? Porque estamos... Disminuye 10 Pero grados de- por minuto. Perfecto, disminuye 10 grados por minuto.
Entonces, analicemos. Y no tuvimos que hacer ningún cálculo, solo miramos. Analicemos la primera, ¿verdad? La temperatura disminuye, verdadero, porque, como ustedes lo acaban de decir, tengo un menos 10. Entonces, quiere decir que la temperatura va bajando 10 grados cada minuto que va transcurriendo. ¿El líquido fue vertido a 90 grados? Por supuesto, porque me dicen el encabezado. Pero acá, ¿qué hicimos nosotros? Le reemplazamos con el valor de 0, como para probar con el número, ¿cierto? A nosotros nos gusta trabajar con números. Entonces, reemplazamos con el 0, ¿verdad? Para ver si efectivamente era la verdad. Pero si nosotros lo miramos solamente, este paso no se nos ocurrió, ¿verdad? Dijimos, chuta, ¿cómo lo pruebo? Ah, pero observemos. Este 90 original me está diciendo la temperatura de inicio que tenía este líquido. Por tanto, también es verdadera. Y la siguiente dice, la temperatura del líquido disminuye. ¿Y cómo sabemos que es correcto? Porque tenemos el menos 10, que al ser negativo me va diciendo que va descendiendo en un cierto, para cada minuto. Por lo tanto, uno podría preguntarse, ¿en cuántos minutos el líquido se enfría a 0 grados? ¿Cuántos minutos tiene que pasar? 9. Correcto, ¿cierto? Cuando han transcurrido 9 minutos desde que vertí el líquido, yo debiera tocarlo y debiera estar a 0 grados. Y se supone que el líquido quedó ahí, porque no va a descender más de eso, porque no estamos en solidificación. Estamos viendo cómo va disminuyendo la temperatura. Ahora, este caso, ¿cierto? Es un escenario ideal, porque sabemos que el descenso de la temperatura no necesariamente es lineal, depende de otros factores, ¿ya? Pero en nuestro caso fue así. Por lo tanto, ¿cuál era la alternativa correcta? La letra E. Y nuevamente no hicimos ningún cálculo, porque ustedes me ayudaron a analizar el encabezado de la pregunta. Por lo tanto, en este tipo de ejercicios, lo que yo debo conocer son los conceptos. Recordar que si el valor de la pendiente es positivo, es porque va aumentando en razón de tal cifra. Si es negativo, es porque viene descendiendo en razón de tal cifra. Y lo más importante aquí fue recordar que T es el tiempo transcurrido en minutos. Si me hubiese dicho en horas, yo habría preguntado cuántas horas se demora el líquido en enfriarse y habría dicho 9 horas, ¿verdad? Porque la incógnita, la variable, recuerden que es la que puede ir cambiando. En este caso, la temperatura es una variable que va cambiando constantemente. ¿Dudas en este ejercicio? No, profe. ¿No? Avancemos. Súper bien. Ya. ¡Wow! Ahora viene con número y como que, uy, uno dice, chuta, me complico, pero no, vamos, avancemos. Un paciente evalúa en 2 posibles centros de terapia. Tiene que hacerse una terapia y quiere ver dónde le conviene. En el centro M, paga una UF fija, ¿verdad? Eso es fijo. Más 0,5 UF por cada sesión. Y en el centro P, paga 2/3 de UF por tantas sesiones, ¿verdad? Y usted me dice, profe, pero ¿cómo lo puedo hacer? Saquemos la cuenta, chiquillos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Y usted me dirá, pero profe, a mí me cuesta, ¿cómo lo puedo hacer? Asignémonos valores. Pensemos por un momento que la persona va a tener 3 sesiones, ¿ya? O 6 sesiones, ¿ya? Y podemos ir sacando una referencia. Vamos viendo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Analicemos. Aquí nosotros hicimos una tabla comparativa. Expresamos las funciones, ¿verdad? Piensen que yo les di muchos valores, ¿cierto? Muchos valores. Pero ustedes podrían haberse dado uno de referencia. Y si con ese uno no era suficiente, puedo tomarme otro para comparar. Acá nosotros nos dimos 7 sesiones para poder comparar, ¿verdad? Entonces veamos. La función del centro de terapia M es una UF fija
y luego yo le agrego por cada sesión 0,5 UF. En cambio, en el otro centro, en el centro P, perdón, ahí le puse una N, era un P, era 2/3 por cada sesión que yo haga, indistintas las sesiones. Hicimos una tabla comparativa. En una sesión tengo 1,5, 2/3. 2, 1,3 periódicos. 2,5, 2. Si ustedes se fijan, hay un punto en el que ellas se encuentran. Cuando ellos, el joven, en cualquiera de los dos centros hubiese tenido 6 sesiones, habría pagado lo mismo. Pero en las otras no, ¿verdad? En las anteriores, ¿cierto? Si ustedes alcanzan a fijar, hay una diferencia, ¿cierto? Si vamos mirando hasta la sesión quinta, ¿dónde le convendría más a la persona? En la P, Sí, en el centro P. En el centro P, ¿verdad? Entonces vamos mirando si es así. Dice, ¿es más conveniente el centro M independiente del número de sesiones? Falso. ¿Saben por qué? Porque acá abajo está el error. Si ustedes se fijan, el error, digo yo, el que me hace inválida la afirmación. Si hago 7 sesiones, me salió más barato el centro P. O sea, más caro el centro P, ¿verdad? Y el centro M sería más barato. Pero en todas las anteriores, hasta las 5 sesiones, a mí me convenía hacerlo en el centro P. Por lo tanto, ella sería falsa. Si decide contratar 4 sesiones, tendría que optar por el centro M porque es más conveniente. Y volvemos a decir, esa es falso, falsa igual. porque pagan lo mismo en cualquiera de los dos centros, ¿verdad? Aquí dice, la variable número de sesiones y costo asociado para el centro M son directamente proporcionales. ¿Qué va a querer decir esto? Que algo sea directamente proporcional significa que a medida que una aumenta, la otra aumenta, ¿ya? En la misma medida. En la misma medida. Y nosotros aquí acabamos de ver que no se cumple, porque el cociente entre ellos debió ser lo mismo. La cantidad de sesión por el costo debiese haber sido el mismo número. Para que sea directamente proporcional, esta proporción tiene que ser igual. Entonces aquí yo dije, tomo la sesión 1 con 1,5. Tomo la sesión 2 y la divido en 2. Tomo la sesión 3 y lo divido en 2,5. Si hubiese sido el mismo valor siempre, 1, 1, 1, 9, 9, 9, 4, 4, es directamente proporcional, se cumple, pero en este caso no se cumple. ¿Por qué? Porque no es la misma constante. En cambio, la letra D, si compro 6 sesiones, pagaré 4 UF, no importa cuál. Eso es verdadero. ¿Se entiende las anteriores por qué son falsas? Sí, se entiende. Sí. Y invalidemos la E. Ya sabemos que es falsa, pero digámosla por qué. Es más conveniente el centro P independiente del número de sesiones. Sabemos que es falsa porque cuando la persona contrate 7 sesiones, en P va a pagar más que en M. Entonces, si hubiese dicho, el centro P es más conveniente cuando contrata 5 sesiones, eso habría sido verdadero. Pero como tengo la opción de que al contratar 7 o más probablemente sesiones, va a ir encareciéndose el monto en P. Por lo tanto, la respuesta correcta fue la letra D. Como ustedes vieron, les presentamos una tabla comparativa para poder ir haciendo análisis. ¿Por qué nos tomamos hasta 7? Porque si ustedes leen aquí en las alternativas, la letra D pedía 6 sesiones. Entonces nosotros nos dimos como puntos 7, uno más que ese, para poder evaluar, para poder analizar si era correcto o no la información. Pero lo importante era haber tenido anotadita cuál función representaba. La función en M era 1 fijo más 0,5x, donde x era la sesión. En cambio, en el centro P era 2/3 de x por cada sesión. ¿Se entiende más o menos? Ser capaz de Sí, llamar la función es importante.
Y ahí ustedes la llaman, la escriben algebraicamente. ¿Ok? Avancemos. Tenemos una cuadrática. Y usted me dice, ¿y dónde se dice que es cuadrática, profe? Va, leamos. En los rectángulos, a mí me dicen que el largo es igual al doble del ancho. ¿Qué función tendría que plantear? Ya, entonces usted me dice, profe, yo no me acuerdo de eso. No importa, hagámoslo. Área de un rectángulo es largo por ancho, ¿verdad? Si a mí me dicen, el largo, aquí, perdón, el largo X es igual al doble del ancho, y aquí yo noté que el ancho es X medios, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Se ve o no? Sí se ve. Sí, ay, perdón, aquí, que se me desaparece el cursor. Multipliquemos largo por ancho. Me da esta expresión de área. Por lo Profe, tanto, dígame. ¿por Ahí me puede qué? devolver. Lo que pasa es que, mira, el largo es 2 veces el ancho, ¿cierto? Pero a ti te piden el área en función del largo. Entonces, el largo es la variable. Supongamos que el largo vale 10. ¿Cuánto tiene que ser el ancho? La mitad. Porque me dicen que el largo es el doble. ¿Se entiende o no? Ya. El valor del largo equivale a 2 veces el ancho. Pero la pregunta te la hacen no en función del ancho, sino que en función del largo. Entonces yo tengo que entender lo que me está diciendo. Si mi largo valiera 10, el ancho tiene que ser la mitad, o sea, 5, porque 10 es igual a 2 veces 5. ¿Se entiende o no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, esta pregunta es de comprensión lectora, porque es súper sencillo equivocarnos si no leemos el que viene después de la coma. El área de ellos está en función del largo. O sea, el largo es la variable X solita. Yo debo decir, si el largo vale 10, o vale 4, es porque el ancho vale 2, porque tiene que ser más pequeño, porque yo sé que el largo es más grande que el ancho. Por eso que lo escribí como X medios. Profe, ¿y si Dígame. fuese en función del ancho, Si la siempre en variable función- sería x del ancho y el largo sería 2x? Exactamente. Ahí habría sido así. Si hubiese dicho, Ya. como bien me plantea la Jenny, que el área hubiese estado en función del ancho, yo hubiera tenido que decir si el ancho es X, el largo es 2X, ¿verdad? Pero la pregunta era capciosa, porque me hablaba en términos del largo. Por eso es que la lectura es vital, ¿cierto? Y si nosotros acá tenemos x cuadrado partido en 2, ¿verdad? Y si ustedes se fijan aquí, el x cuadrado medio no está, pero sí está esta expresión, 1/2 de x cuadrado, que representaría el valor del área. Entonces, si yo conozco el valor del largo, si me dicen que el largo vale 30, yo reemplazo el 30 aquí y me va a dar el área que tiene esa figura. ¿Se entiende la pregunta hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Nuevamente no hicimos ningún cálculo. Solo teníamos que leer el encabezado. ¿Y dónde nos sirvió? Haber destacado la función o en términos de cuál elemento se está hablando. Y obviamente recordar que el área de un rectángulo es largo por ancho. ¿Ya? Eso era como súper importante. Avancemos. ¡Wow! Usted me dice, profe, esta pregunta está muy heavy. No, alcanzamos. Un maestro tiene una cuerda de L centímetros de largo y con totalidad, o sea, no sobró nada de la cuerda, construye un rectángulo de área A. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa la longitud del lado menor? Porque en un rectángulo hay un lado y hay otro lado, ¿verdad? Pero yo no sé cuál de los dos es cuál, pues cuál es el ancho, cuál es el largo. Solo sé que hay uno que es más pequeño
que el otro. O sea, con esta cuerda de largo L, él formó un rectángulo. Vamos imaginándonos la situación. Aquí me dice, la cuerda se dobla, perdón. Ahí. Se dobla y forma un rectángulo como el que está acá, ¿verdad? Si se designa por X la medida de uno de los lados y por P la medida del otro lado, se va a formar esta desigualdad. Y usted me dice, profe, ¿por qué se le formó esa desigualdad 2X más 2P? Yo les voy a explicar por qué. Recuerden que el perímetro de una figura, ¿cierto? El perímetro es ancho por más largo, más ancho, más largo, porque son 4 lados. Si tengo 2 lado corto, 2 lado largo, tiene que ser el total de la cuerda. Si la cuerda medía 90 centímetros, en 2 veces el ancho más 2 veces el largo, yo debía gastar 90. ¿Y qué es lo que hice aquí? Despejé el valor de P en términos del X. O sea, dije, este 2X que aquí es positivo, viene restando. Y el 2 que acompaña al P que multiplica, viene dividiendo. Por eso yo le di valores a esta forma. ¿Ya? Dije, un lado vale X y el otro lado tuve que encontrar la expresión sabiendo cuál es el perímetro del rectángulo. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago ahora? Aplico. Digo, el área es largo por ancho. Entonces yo multipliqué estos valores y empecé a despejar. X por L, LX. X por menos 2X, menos 2X cuadrados. Este 2 que dividía fue multiplicando y representé como una ecuación de segundo grado. El 2X cuadrado que estaba restando a la derecha, lo traje a la izquierda con su operación contraria. Y el LX, que era positivo en el costado derecho, lo traje a resta en el lado izquierdo. Entonces, ¿cómo es importante leer esta pregunta? Recordando este concepto. Si yo armo el rectángulo, tengo que recordar cuál es la fórmula del perímetro de un rectángulo, perdón. Y por eso yo dije, es 2 veces el largo o 2 veces el ancho más 2 veces el largo. Y eso vale una longitud L. Despejé en términos de el otro lado, del término del lado P, me dio la expresión y ahora apliqué fórmula de la ecuación de segundo grado. Pregunto, ¿cuánto vale el coeficiente A? 2x elevado a 2 El coeficiente B, menos L. L. menos Bueno, L, menos L. ¿cierto? Y el coeficiente C, 2. 2A. 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 Todo esto, perdón. Todo esto que está aquí, se me perdió el cursor. Ahí sí. Todo esto que está aquí. Acuérdense que el número que no tiene incógnita. Y en este caso yo veo un número y una letra, pero representan un cierto número. ¿Ya? Y apliqué fórmula de la ecuación cuadrática. ¿Verdad? Y digo, menos b, o sea, menos L, más menos L al cuadrado, menos 4 por 2a, partido en 2 por a. Aquí tengo las dos soluciones y yo escribí las dos expresiones, ¿verdad? Y como a mí me piden, oye, ¿cuál es el menor valor? Como quiero el más chiquitito, me va a servir el primero porque el segundo va a corresponder al lado más grande, porque le estoy agregando una cantidad. En cambio, en la versión X1 le estoy quitando una cantidad. Será el lado más pequeñito. Por lo tanto, sería la letra C. Si ustedes miran el encabezado, chiquillos, ustedes me podrían decir, oiga, profe, pero yo no entendí nada porque en ninguna parte del encabezado a mí me aparecen estas variables. Pero si yo miro las alternativas, debo saber que me está pidiendo el encabezado implícitamente, me está diciendo, oye, necesito que tú escribas
que tú escribas el perímetro de la figura para poder saber los lados en términos de un valor X. Por eso que tuve que partir por este paso. Tuve que escribir cuál es perímetro, 2X más 2P, compararlo con L, con el largo de la cuerda, después despejar ese valor de EP, que era el valor más largo, ¿verdad? Que lo despejé aquí, y luego decir, ahora voy a sacar área, y el área es largo por ancho, ¿ya? Si se ve, es un problema de dificultad mayor porque implicaba hacer algo que el encabezado no me pidió. El encabezado no me dijo, oye, recuerda que tú tienes que hacer esto. No, yo tuve que entenderlo, mirando las alternativas. Pregúntenme, porque se me va la mirada ay, perdón, chiquillos, de estas cuestiones del chat, pues niños, que me da rabia. Tienen que inferir, justamente, Ronnie, eso es. Leer y decir, ya, no me está diciendo nada. El encabezado era como súper simple, pero las alternativas se veían elaboradas. Ah, entonces mi intuición tiene que ser, debo de alguna manera expresar esto. ¿Y por qué partí por el perímetro? Para poder tener la cifra que representa ambos lados. Nos dimos el ancho como X y teníamos que determinar el largo en términos del X, sabiendo que la suma de los 4 lados debía darme la longitud L de la cuerda. ¿Ok? Chicos, como se nos acabó el tiempo, yo les voy a enviar lo voy a compartir con ustedes la presentación, ¿ya? Porque quedaron 2 ejercicios para que ustedes los puedan mirar. Vienen resueltitos, ¿verdad? Sí, paso a paso, lo mismo que hicimos hoy día, pero para que los tengan, ¿ya? ¿Preguntas semejantes a esto? Claro. Si ustedes se fijan, esa pregunta de cuadrática fue ese es el ejercicio tipo PDT. Esa pregunta como la que estaba ahí de ecuación cuadrática es PDT. Pero si ustedes se fijan, el encabezado en ningún momento me dijo, oye, recuerda que tú eres una función cuadrática, aquí te lo estoy diciendo. No, yo tuve que leer. Y si el encabezado no me lo dijo, las alternativas me lo están planteando. Me están dando aviso de algo. Porque como me aparecía L menos raíz cuadrada, listo. Expresión general, ecuación de segundo grado. ¿Ya? Ahora, obviamente, nosotros también vamos a medir, pues no le vamos a mandar las preguntas más difíciles del mundo, no, sino que semejante a lo que hemos ido trabajando, ¿ya? Pero lo importante es que ustedes traten de leer el encabezado e identificar cómo podrían plantear, ¿ya? También vamos a hacer preguntas en esa índole. Dado este encabezado, ¿con qué elemento podría trabajar? Y ahí ustedes nos van a ir explicando ecuación cuadrática, de tal manera, haciendo esta asociación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Recuerden que en la prueba hay que asociar muchísimo. ¿Ya? Esta pregunta fue de dificultad elevada. ¿Ya? Fue una pregunta bien. Si la agarro, no es difícil, porque cuadrática a ustedes no les queda incómodo, lo saben hacer y bien. Pero la lectura es la que yo tengo que ir así como internalizando. Ya, me fijo, detalle, tará. ¿Ya? Entonces,